Sistema educativo argentino y sistema educativo colombiano. Muy buenas tardes, les presento los integrantes del grupo, la licenciada Yenfa Ismenia Mosquera Rentería, la licenciada Marixa Embus Muñoz y quien les habla María del Pilar Pedraza Palacio. El objetivo de esta presentación es comparar los sistemas educativos colombiano y argentino. El índice de esta presentación es el siguiente. Primero, historia de la educación en Argentina. Segundo, sistema educativo en Argentina. Tercero, nivel inicial. Cuarto, educación primaria. Quinto, educación secundaria. Sexto, organización por ciclos y grados en cada estructura. Séptimo, educación universitaria. Octavo, historia de la educación en Colombia. Noveno, sistema educativo en Colombia. Décimo, nivel inicial. Undécimo, educación primaria. Décimo segundo, educación secundaria. Décimo tercero, educación universitaria. Tenemos la cibergrafía y pues las conclusiones. Vamos a iniciar, entonces vamos a hablar un poquito de la historia de la educación en Argentina. Y para esto vamos a irnos al año 1613. Fue fundada la Universidad Jesuítica de Córdoba en 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904 se creó por decreto el Consejo Nacional de Educación. En 1918 la educación en Argentina presenta una reforma universitaria. En el año 2000 la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional. En el año 2003 y 2015 construyeron 1.824 nuevos establecimientos educativos. Para el año 2000 y 2012, unos estudios revelaron el bajo rendimiento en relación con las pruebas PISA. En el 2015 se establece la obligatoriedad de la sala de 4 años de nivel inicial. En el 2006 se hace la creación del Instituto Nacional de Formación de Docentes. También vemos la creación del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de Educación Técnica Profesional. También tenemos que se sistematizan las normas de formación y los mecanismos de garantía de calidad en la enseñanza. También se diseñaron planes de estudio para la educación secundaria y pues también tenemos la educación obligatoria desde los 14 años para disminuir la deserción. También tenemos disparidades en la calidad y el financiamiento de la educación. El sistema educativo de Argentina. Entonces, bueno, el sistema educativo nacional argentino comprende 4 niveles. Tenemos como primera medida la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior y 8 modalidades. Vamos a hablar entonces del nivel inicial. Decimos que el nivel inicial constituye una unidad pedagógica que ofrece educación a niños y niñas entre los 45 días de nacido hasta los 5 años de edad. Se divide en 2 ciclos. Tenemos los jardines maternales que atienden a niños y niñas desde los 45 días de nacido hasta los 2 años. Pero también están los jardines de infantes que atienden a los niños y niñas entre los 3 y 5 años. El tramo es obligatorio de escolarización y se inicia a los 4 años. Esto según la ley número 27045 del año 2015. En la educación inicial, solo las salas de 4 y 5 años son obligatorias. Universal para todas las instituciones de enseñanza pública privada. Lactantes desde los 45 días hasta 1 año, deambuladores 1 año a 2 años, tenemos la sala de 2 años, sala de 3 años, primera sala de jardín de infantes, sala de 4 años que esta pues es obligatoria y está la sala de 5 años pues que también es obligatoria. Pasamos entonces a un segundo nivel que corresponde a la educación primaria y esta es la que constituye una unidad pedagógica que ofrece educación a los niños y niñas a partir de los 6 años y hasta los 11 o 12 años según la provincia. Esta es obligatoria.
Aquí tenemos un cuadro en el que podemos ver la organización por ciclos y grados en primaria, y está dividido pues en estructura 1, estructura 2, y pues cada estructura tiene la edad. Entonces miramos que en la estructura 1 el primer ciclo tiene primer grado, que corresponde de 6 a 7 años, segundo grado de 7 a 8 años, tercer grado de 8 a 9 años. El segundo ciclo, cuarto grado de 9 a 10 años, quinto grado de 10 a 11 años, sexto grado de 11 a 12 años. Pero también miramos en la estructura número 2 el primer ciclo, que corresponde al primer grado, pues con las mismas edades de 6 a 7 años, segundo grado de 7 a 8 años, tercer grado de 8 a 9 años, el segundo ciclo que corresponde a cuarto grado, niños de 9 a 10 años, quinto grado de 10 a 11 grados, y el tercer ciclo que corresponde a sexto grado, de 11 a 12 años, séptimo grado de 12 a 13 años. Esa es la edad habitual. Pasamos a un tercer nivel, que es la educación secundaria. La edad de referencia abarca desde los 12 y los 13 años hasta los 17 años según la provincia. Se divide en dos ciclos. Está el ciclo básico, que es común a todas las orientaciones, y también está el ciclo orientado, diversificado según las áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. Pasamos al cuarto y último nivel, que corresponde al universitario y no universitario, es la educación superior. Entonces tenemos la no universitaria, es la formación académica de grado para el ejercicio de la docencia, el desempeño técnico, profesional, artístico o el conocimiento y la investigación científico-tecnológica a través de sus instituciones. La universitaria se ofrece en institutos universitarios y universidades de gestión estatal y de gestión privada. Cuentan con autonomía académica e institucional. En el Sistema Educativo Nacional se ofrece educación en 8 modalidades, que está la técnico-profesional, la artística, la especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural, bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria. La educación superior expide títulos de grado, formación inicial, posgrado, especialización y postítulo docente. Se ofrece educación superior no universitaria en institutos de formación docente, humanística social, técnico profesional, artística. Se ofrece también educación superior universitaria en institutos universitarios y universidades. El Sistema Educativo Nacional ofrece educación formal y no formal. La educación formal conduce a la obtención de un título homologado según los criterios previstos para el Registro Nacional de Títulos y Certificaciones del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación. La educación no formal constituye una propuesta educativa planificada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en trabajo articulado con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a observar un poquito los modos de calificación en Argentina. Dice que son diversos según la institución y también según la jurisdicción. Algunas jurisdicciones tienen sistemas únicos, mientras otras jurisdicciones permiten variar los sistemas, ya que no tienen sistema obligatorio. En general se utiliza para la escuela primaria. Las calificaciones insuficiente, regular, bueno, muy bueno y sobresaliente, si bien la calificación puede ser numérica con aprobación según la jurisdicción, 6 como mínimo, con nota de aprobación 6 en la mayoría de las provincias, y como 4 nota mínima de aprobación, en la que pueden o no incorporarse en aplazos, es decir, notas como 1, 2 y 3. Existen sistemas de calificación con distinción del tipo de evaluación. Si se trata de evaluaciones de resultados, las calificaciones serán numéricas, mientras que cuando las evaluaciones están orientadas a los procesos, se hace una valorización de los logros,
con calificaciones tales como en proceso, logrado y no logrado. Del mismo modo, en el nivel superior, tanto terciario como universitario, las calificaciones son la mayoría de las veces con base numérica, con nota 4 el mínimo aprobado. De todos modos, se han presentado discusiones porque algunas universidades califican a sus estudiantes con valor mínimo de aprobado con nota 7. Bueno, entonces ahora pues vamos a comparar lo que acabamos de observar y de escuchar con el sistema educativo en Colombia. Entonces, para eso vamos a hacer un poquito de historia de la educación en Colombia, vamos a conocer un poquito. Y entonces para eso nos remontamos al año 1886, donde se dio el proceso de culturización por parte de la Iglesia. En ese momento se crean dos universidades, una jesuita y la otra dominica. Estas universidades eran exclusivas para los españoles y pues los docentes eran escogidos por la Iglesia. En 1500 se inició la educación en Colombia con las primeras universidades, escuelas y colegios y niños de 10 años que veían pues gramática. En 1587 se crearon las escuelas doctrinales en los pueblos indígenas. También estaba dirigida a hijos de nobles y caciques. Fue Francisco de Paula Santander quien creó la primera reforma educativa. En 1940, Mariano Ospina pide a los jesuitas hacerse nuevamente a cargo de la educación. Recordemos que los jesuitas habían sido expulsados de las Américas, bueno, en todo el continente habían sido expulsados. Y pues en este momento, pues Mariano Ospina pide que regresen y tomen nuevamente la educación a su cargo. En 1846 se crea un currículo centrado en la instrucción oral y religiosa. En 1853 hay libertad absoluta de enseñanza. En 1861 y 1886 vino a Colombia la misión de alemanes pedagogos para capacitar a profesores y se implanta la educación técnica, la educación primaria, gratuita, no obligatoria, y pues en la Iglesia la encargada del ámbito social y religioso. En 1889 estamos en la Guerra de los 1000 días y en ese momento se destruyen los textos que hay en Colombia. En 1903 y en 1927 se estructuró la educación en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. En 1927 se da la reforma y algo que se llama el olvido de Crowley. Y entonces, bueno, hablamos de programas y métodos según las edades y desarrollo mental. En 1930 empezamos a ver la gratuidad en la enseñanza, la primera prueba del Estado, también aparece la creación de la normal para señoritas. En 1939 se hace una inspección de la educación por parte del Estado. Jorge Luis Gaitán promulgó la libertad de educación, dotada de recursos humanos y financieros. En 1950 aparecen carreras técnicas públicas y privadas. El SENA aparece en 1957, en 1980 se crean los CINEM. En 1975 a 1980 pues se da inicio al aprendizaje para adultos. En 1990 a 1994 aparece o se crea la Ley General de Educación, que tiene los siguientes componentes: definición de la educación formal, niveles de la educación formal, enseñanza obligatoria, educación preescolar, ampliación de la atención, educación básica primaria, educación básica secundaria, áreas obligatorias y fundamentales, la educación media, técnica y superior. Entonces, bueno, ahora sí, después de haber hecho este pequeño recorrido sobre la historia de la educación en Colombia, vamos a hablar del sistema educativo colombiano. Lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica. Esta es la primaria de 5 grados y la secundaria de 4 grados. La educación media, que tiene 2 grados y culmina con el título de bachiller. Y pues tenemos la educación superior. Esto, pues como lo mencioné anteriormente, pues
generó a partir de la Ley de Educación de 1994. Entonces, el sistema educativo colombiano se estructura mediante niveles, que son pequeñas etapas del proceso de formación. Estos niveles, a su vez, pueden estar organizados mediante periodos, que son etapas más largas y que agrupan grados con objetivos educativos específicos iguales. Finalmente, los ciclos están conformados por grados, que se refieren a la educación ordenada del plan de estudios durante un año lectivo. Por lo que cada grado tiene un año de duración y objetivos específicos para este corto periodo de tiempo. Hablamos de la educación formal, y la educación formal es la que se imparte en instituciones aprobadas por el Estado, en una secuencia regular de niveles, sujeta a pautas curriculares progresivas y que lleva a obtener títulos. Tal como lo establece la Ley General de Educación, se compone de 5 niveles de educación. La inicial, como lo mencionábamos anteriormente, la preescolar, básica, media y superior, siendo obligatoria los primeros 3 niveles de formación que normalmente suelen requerir de 11 años continuos de escolarización. ¿Cuáles son las áreas fundamentales y obligatorias? Pues bueno, en Colombia las áreas fundamentales y obligatorias son las ciencias naturales y la educación ambiental. Tenemos las ciencias sociales, conformadas por la historia, la geografía, la constitución política y democracia. Tenemos la educación artística, la educación ética y en valores humanos, o también llamada Cátedra de la Paz desde el 2015. Está la educación física, la recreación y deportes, la educación religiosa, humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. Tenemos las matemáticas y pues también está la tecnología e informática. Tenemos las edades en este cuadro comparativo, en donde está el nivel institucional. Por ejemplo, vamos a dar lectura a este cuadro. El nivel institucional, el inicial, la edad de los niños es de 3 a 4 años y el grado es prejardín. En la edad inicial, en el nivel inicial también está el jardín, niños de 4 a 5 años, el preescolar, que corresponde al grado de transición entre los 5 y los 6 años. Hablamos entonces ahora de la básica primaria. La básica primaria tenemos primero de primaria de 6 a 7 años, segundo primaria 7 a 8 años, tercero de primaria de 8 a 9 años, cuarto de primaria de 9 a 10 años, quinto de primaria de 10 a 11 años. Entonces de ahí pues los niños ya pasarían al nivel de secundaria y tenemos que para sexto grado deberían tener una edad entre 11 y 12 años. Séptimo grado, o sea, 13 años, octavo grado, 13 a 14 años, noveno grado, 14 a 15, y la media, pues están jóvenes de 15 a 16 años. El nivel inicial está conformado o se inicia básicamente pues con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de velar por los derechos de los menores de 6 años y de su protección antes del ingreso a su escolarización obligatoria. Es en esta etapa donde se contemplan 2 grados. Los primeros 2 son optativos. En el ámbito público se ofrece a los niños de 3 a 5 años de edad de esta manera: el prejardín a los 3 años y el jardín a los 4 años. Hablamos de los Centros de Desarrollo Infantil, CDI. Estos centros velan por los niños y niñas en primera infancia, así como de generar oportunidades de expresión y comunicación con pares y adultos, y pues la diversidad de experiencias que permiten a los niños y las niñas construir y comprender el mundo. Es importante destacar que los CDI no están solos en el desempeño de este papel educativo, pues la atención al niño y la niña es también responsabilidad del Estado y la familia. Los DCI se coordinan y armonizan en acciones concretas con el Estado en relación a la nutrición, salud y formación y acompañamiento de las familias de los niños y de las niñas de 0 a los 6 añitos.
Y pues las familias participan en actividades que son promovidas por el CDI. Bueno, entonces pasamos ahora a la modalidad de educación familiar. Es inicial familiar. La estrategia de cero a siempre. En el marco de dicha configuración, se ha concebido una modalidad de atención no convencional que posibilita el abordaje integral del niño y de la niña en entornos familiares y comunitarios. Esta modalidad reconoce prioritariamente las particularidades culturales y geográficas de la población del país, que habita en zonas rurales dispersas, así como de los niños y niñas menores de 2 años y sus familias. La educación preescolar se contempla un grado de transición que es obligatoria. En esta etapa de transición de 5 años, siendo este el inicio del nivel cero obligatorio. El nivel está fundamentado en los siguientes principios. La integridad, reconociendo al educando como un ser único y social, e interdependencia y reciprocidad permanente con su contexto. La participación, aceptando la organización y el trabajo de grupo. La lúdica, reconociendo al juego como dinamizador de la vida del niño y mecanismo de construcción de su realidad y apropiación de la cultura. En la educación básica, vamos a hablar pues de la educación rural. Está la escuela nueva, que es un modelo para una escuela multigrado, en donde solo hay uno o máximo 3 docentes por centro educativo, encargados de varios grados al mismo tiempo. Se caracteriza por la promoción flexible con materiales curriculares de alta calidad, que guían a los alumnos en procesos autónomos de aprendizaje, junto con esquemas de apoyo entre pares y la participación de las familias en la escuela. La educación básicamente es obligatoria. Vamos a pasar entonces a la primaria, la educación primaria, y este ciclo consta de 5 grados, cada uno de un grado de duración, nombrados de primero a quinto grado, ingresando a los 6 años de edad. Desde el año 2002 se realizaba la promoción de los estudiantes por el decreto 230 del 2002, el cual indicaba que máximo el 5% de los estudiantes de una institución podían reprobar el grado, lo que incidió en un decaimiento de la calidad de la educación. Esto tuvo que ser abolido porque pues, se supone que la educación tiene que mejorar la calidad y en cambio pues con este decreto pues se iba en detrimento de la calidad educativa. Pasamos a la educación secundaria, y este ciclo consta de 4 grados, cada uno de ellos en un año de duración, nombrados de sexto a noveno, ingresando usualmente a la edad de los 11 años o los 12 años de edad. Al igual que la primaria, está sujeto al decreto que permitía la promoción automática de los estudiantes, y pues también fue regulado por el nuevo decreto 1290 del 2009, que permite la autonomía en promoción de los estudiantes, salvaguardando en la mayor parte de los casos su cupo para continuar con el proceso escolar. Este decreto también modificó la escala de valoración nacional, quedando en orden ascendente como desempeño bajo, básico, alto y superior. En la educación media, pues comprende los grados de décimo y undécimo. En el caso de algunos colegios privados estilo norteamericano, está reglamentado el grado duodécimo. Tiene como finalidad la comprensión de las ideas y los valores universales, y especialmente la preparación para el ingreso a la educación superior y al trabajo. Una vez culminado este nivel, los estudiantes deben graduarse y recibir el título de bachiller académico o bachiller técnico según la formación recibida. La educación media está conformada por los grados décimo y 11. Su propósito fundamental es preparar al educando para acceder a la educación superior o a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto pues según el artículo 27, Ley 115 de 1999. La educación media tendrá carácter de académico o de técnica. Vamos a hablar ahora entonces de la educación superior. En la educación superior vemos que se divide
en niveles distribuidos en pregrado y posgrado. Está regulada por el Ministerio de Educación de Colombia y es impartida en universidades y otras instituciones de educación superior. En términos legales, se encuentra reglamentada de forma particular por la Ley 30 de 1992. En el nivel de pregrado se encuentran las carreras técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias. En el nivel de posgrado se reconocen las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Hay adicionalmente una serie de diplomados, seminarios y otros cursos de educación continua y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Finalmente, está el nivel de doctorado, que pocas universidades están acreditadas para ofrecer, y el cual busca la formación de investigadores y la generación de nuevo conocimiento. Bueno, hemos llegado ya pues a la parte final de esta presentación y pues vamos a dar a conocer, a compartir con ustedes las conclusiones a las que hemos llegado las integrantes de este grupo. Al observar, al trabajar los dos sistemas educativos, tanto el argentino como el colombiano, se evidencia una similitud en relación a la organización estructural de los sistemas educativos en cuanto a que hay una preocupación de los gobiernos por atender a la primera infancia, los niños, los adolescentes, los adultos, en general a las familias, tanto de las zonas urbanas como las zonas rurales. Ambos gobiernos han emitido leyes en pro de la mejora de la calidad educativa, después de haber analizado los resultados obtenidos hasta el momento. En el contexto de cada país, obviamente, es muy diferente, lo que hace que las estrategias sean muy diversas. Todo esto con miras a fortalecer cada país y que sus ciudadanos sean capaces de responder a las necesidades de este mundo cambiante. Compartimos con ustedes la cibergrafía consultada para esta presentación. Muchísimas gracias. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.